Presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio, la radio que está comprometida con Venezuela. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. Hoy es un día más de estos días, como los anuncié en un artículo que escribiera para el Nuevo Herald, el 10 de febrero, si no me equivoco, creo que esa es la fecha. En ese artículo y en otro artículo que fue el último del año 2018, en noviembre, donde yo decía que el escenario del 2019 era el escenario del caos renovador para Venezuela. ¿Qué significa el caos renovador? Significa que el 2019 es el último año del chavismo en el poder, y que lo que vivimos es una especie de parto como el que sienten a lo mejor en este momento, mientras ustedes me escuchan, muchas mujeres en hospitales y maternidades públicas, con mucho dolor. Por falta de medicamentos, por falta de insumos médicos, por falta de luz, por falta de higiene en esos quirófanos, por falta de lo más mínimo que necesita un hospital o una maternidad, que es la limpieza. Asimismo está Venezuela en este momento. Asimismo estamos nosotros tratando de dar a luz a la libertad. Esa es la figura, eso es lo que yo me imagino. Y les decía que es un caos renovador porque después de esto va a llegar la Venezuela que todos anhelamos. Vamos a construirla desde cero. ¿Por qué desde cero? Porque no queda nada en pie. Nadie ha escapado del drama, del dolor, de la inconsistencia de la vida, porque eso es lo que sentimos, que nuestra vida es inconsistente cuando no tenemos luz, agua, medicamentos, alimentos y seguridad pública, y mucho menos la protección y la atención del Estado. Cuando ocurre lo que ha ocurrido en las últimas semanas u horas en Venezuela, o días, ocurre porque son en países donde llegan catástrofes naturales. Solamente con una catástrofe natural que no ha podido ser impedida, los países caen sumidos en la situación en la que está hoy Venezuela. Entonces, el gobierno, conformado por hombres y mujeres de bien, que gobiernan para todos sin distingos de color político o clase social, se abogan a proteger a la gente. Entonces aparecen los cuerpos de seguridad del Estado para proteger. Aparecen los bomberos, aparecen las escuelas y se abren las escuelas para atender a la gente. Se les lleva medicinas. El gobierno ayuda, protege y trata de evitar males mayores. Protege al individuo, al hombre, al niño, al anciano. Protege, repito, protege. Habla por los medios de comunicación brevemente para dar solidaridad, respaldo y cobijo, para ayudar, para darles una palabra de aliento en momentos terribles. Eso es un gobierno. Y tengo que hacer esta aclaratoria porque me preocupa profundamente que al día de hoy todavía medios de comunicación, políticos, periodistas y personas que están de este lado, que ya no somos oposición, sino que pertenecemos a un gobierno interino,
que lucha contra el mal para poder instaurarse e instalar la democracia, llaman a esto gobierno. Los llaman ministros, los califican, cuando en realidad son usurpadores. ¿Qué es lo que nos pasa que no terminamos de entender lo que está ocurriendo? A veces acatamos al usurpador y a veces no lo acatamos. ¿Será que no sabemos cómo llegamos aquí? ¿Será que entre las distorsiones que se han sembrado a lo largo de todos estos años con la hegemonía comunicacional, nosotros también hemos sido afectados? ¿Dónde comienza nuestro conocimiento para entender, comprender qué ocurre en Venezuela a partir del 10 de enero y qué estamos viviendo? ¿Tenemos claridad sobre eso? En esos artículos yo les anunciaba lo que estamos viviendo hoy, no porque yo sea un oráculo, sino porque ustedes me han escuchado muchos días, horas, meses aquí decirles lo que está ocurriendo, a qué nos enfrentamos, conozcan al enemigo, porque es que también me preocupa quienes salen de la nada a ser expertos en cualquier cosa después de 20 años sin gobierno y sin país, a exigirle al presidente encargado Juan Guaidó que se apure, que aplique artículos. Bueno, los artículos fueron aplicados. Y esto es un asunto de artículos. Aquí le hemos dicho, lo hemos dicho con Leomar Hernández y lo hemos analizado con el riesgo que eso significa que nos enfrentamos a la Cosa Nostra, que no es un asunto de un hombre, que es un sistema completo, y eso también lo escribí. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión realmente de entender qué es lo que está pasando? Y el llamado es a la clase política, porque la clase política, todos los partidos políticos hoy, tienen que estar unidos en una gran unión nacional, porque eso es lo que hacen los demócratas, se unen, pactan, y es lo que necesitamos hoy, el gran pacto de los partidos políticos, líderes y dirigentes políticos de la Venezuela democrática, para seguir avanzando, para apoyar al presidente encargado y trazar esa ruta hacia la libertad. Quien me diga que no se apura, quien le dé órdenes por las redes sociales, quien esté inventando, está siguiendo la narrativa del usurpador. Entonces vamos a entender, y los invito a leer un hilo que escribí hoy en Twitter para explicarles por qué no tenemos agua hoy, por qué no tenemos energía eléctrica, por qué no tenemos comida, por qué no tenemos medicinas. Porque el plan era así desde el primer día hasta llegar hasta aquí. De manera que esto no es una avería que vamos a resolver cuando regrese la luz. Porque así regrese la luz a sus casas y el agua, vamos a seguir en la oscuridad. Terminen de entenderlo de una buena vez. Bueno, hoy estamos ocupándonos de nosotros, porque todos nosotros estamos en una situación de conflictividad interna también. El país es un conflicto, es un caos, cada uno de nosotros en su vida, en su entorno familiar, los que estamos aquí, los que están afuera y tienen a sus familias aquí, están mal. No vamos a mentirnos porque todo parte por allí, por decir la verdad. Y como dicen los psicólogos, para aliviarnos tenemos que transitar y para transitar los caminos hacia la sanación tenemos que limpiar ese camino. Y la mejor manera de limpiarlo es diciendo lo que sentimos, y para eso hemos traído hoy a nuestro programa a una persona que yo admiro mucho, es Marisol Ramírez, Ricol, psicóloga, presidente de Psicólogos Sin Fronteras y coordinadora del programa de formación psicosocial y asistencia psicológica, Acompañando en el Dolor, en alianza con el grupo social CESAP. Es egresada de la Universidad Central de Venezuela y es especialista en planificación de políticas de salud del CENDES de la Universidad Central también. Bienvenida, Marisol. Muchísimas gracias, Thaís, y agradecida de verdad por este espacio que, para tomar el hilo de lo último que decías, es esa luz
en una oscuridad muy grande, comunicacional, que tú le brindas a toda tu audiencia, nos brindas a todos nosotros y nos permite de alguna manera ubicarnos en lo que esto, en el impacto de lo que esto ha tenido desde hace mucho rato, porque tú vienes sin duda advirtiendo junto con esta emisora muchísimas de las cosas que estamos viviendo hoy y que no son un accidente. Así es. Yo escribí esta mañana, Marisol, que, bueno, ¿de quién se rodeaba Hugo Chávez? ¿A quién colocaba en los puestos? Por ejemplo, la electricidad de Caracas, que es el tema que nos ocupa hoy. Colocaba en lugar de especialistas, ingenieros, técnicos, colocaba a quienes estaban con él, sencillamente. Ese era el currículum, esa era la exigencia, y así todo el país en el hilo voy escribiendo. Pero vamos a la ansiedad, porque vimos como si Camilo José Cela, en la Colmena, describe una sociedad después de la Guerra Civil Española, una sociedad que vive en la incertidumbre total, una sociedad que no tiene dinero para comprar comida porque la hiperinflación se los comía, que hacían trueques, que había inseguridad pública, que no había protección para nadie. Aquello era, como Venezuela hoy, un terreno baldío y no hemos tenido una guerra. La gente estaba mal anímicamente. No tener luz, no tener agua, no tener comida, no tener alimentos. ¿Cómo afecta eso a una población que además no sabe cuándo va a llegar, no sabe cuándo se va a resolver y tampoco tiene una voz que los proteja, que en este caso debería ser el que está en el poder, el gobernante, y eso también se apagó? Sin duda, Thais, fíjate, aquí hay una cosa muy importante que no podemos perder de vista. Toda esta situación, todo este recuento que tú haces, confirma lo que veníamos sintiendo hacía mucho tiempo. La vida no tiene valor. Y eso es lo que de alguna manera hoy, con esta catástrofe, definida así técnicamente, a pesar de que no es a consecuencia de un desastre ni natural, ni un conflicto bélico, lo es una catástrofe. Tú lo acabas de describir. O sea, en el momento en que la persona siente que no tiene acceso absolutamente a nada, no solamente a decidir lo que quiere comer, no solamente a decidir lo que puede comprar, es que no tiene acceso a poder ni siquiera resolver sus necesidades básicas, la vida deja de tener valor. Y esto es un proceso de entrenamiento sistemático que hemos estado viviendo los venezolanos desde hace poco más de 20 años, pero que desde hace 20 años esto tiene perfecta ubicación histórica. Y tenemos que comprender además que parte de lo que aquí ha sido, digamos, como el día a día, es aprender a vivir en zozobra, aprender poco a poco a vivir en el miedo, aprender que cada uno de nosotros tendría que ir perdiendo poco a poco el control de su vida. Perdía los afectos porque la gente se iba, perdía la capacidad económica, como tú lo decías, porque no hay nada, no solo es que no hay nada que comprar, es que no tengo ni siquiera las medicinas para poderlas comprar. Perdía la seguridad ciudadana, no sé si salgo de mi casa y voy a llegar. Perdía la oportunidad inclusive de sentirme protegida y amparada. Y si es verdad, me permito decirlo, Dios es generoso y nos permite estar aquí sentadas tú y yo y mucha gente que nos está escuchando, pero ¿cuántas madres han perdido la vida de sus hijos? ¿Cuántas madres incluso en estos días han perdido a sus hijos y a ellas? ¿Cuántos niños han muerto? ¿Cuántas personas se han asfixiado? ¿Cuántas personas han perdido lo único que tenían, que era la vida? Entonces es comprender, esto no es un accidente, señores. Esto no está ocurriendo pues, sencillamente, como tú bien dijiste, como una avería. Esta es la confirmación de un proceso de destrucción que veníamos viviendo y éramos protagonistas todos los días, y donde la ansiedad y el miedo era el objetivo. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo tengo dentro de las emociones básicas el miedo es una emoción positiva, me permite a mí advertir qué peligros tengo, entonces no cruzo, me protejo. Pero cuando el miedo se instaura como el alimento diario del alma, la miseria con la que se alimenta al pueblo, el miedo permite en algún momento que esa ansiedad no solamente
crezca, sino que facilite estados psicóticos de la vida. Entonces empezamos a tener sensaciones no solamente de confusión, de caos mental, sino inclusive sensaciones de la pérdida del control. Y por ello no es para nada azaroso que hayamos leído, quienes han podido revisar las redes, a quienes han tenido un mínimo de conectividad en estos días, gente que ha dicho yo me quiero suicidar, gente que ha dicho yo no quiero vivir, gente que dice que estoy buscando la manera de cómo terminar mi vida. Esto lamentablemente responde a un plan, ha respondido a un plan que está claramente constituido y donde el objetivo es jugar con la verdad. Este es un plan psicopático que permanentemente está jugando a que yo dude de lo que tengo enfrente, a que yo dude de mí y por supuesto pierda valor de mí, a que yo dude de lo que tengo enfrente, a que yo dude de mi hermano, a que yo dude de mi amigo, a que yo dude de mis afectos, a que yo dude de mis vecinos, a que yo dude de absolutamente de todo. Entonces es comprender, como tú muy bien lo dijiste al principio, todo caos, porque esto ya no es una crisis, esto es un caos, todo caos genera la oportunidad de podernos reconstruir y de poder de alguna manera reconstituirnos. ¿Cómo? Creo que en estos 7 días que hemos tenido han sido 7 días de oscuridad, 7 días muy difíciles, pero 7 días muy importantes para haber revisado qué quiero yo de mi vida como venezolana, como mujer, como mamá, como hermana, como pareja, como trabajadora, como psicóloga, como todos los espacios de mi vida y decir hacia dónde quiero ir y empezar a mirar con seriedad que las soluciones ni me las van a traer, ni me las va a traer nadie, ni me lo van a hacer por mí, y el vivismo venezolano, recordémoslo por favor, ha sido el germen que permitió que esto llegara hasta aquí. Porque aquí todavía hay personas en este momento que consiguen 2 botellones de agua y revenden uno por el doble de lo que lo compraron. Ese personaje es tan nefasto como los personajes que tú acabas de mencionar y los personajes que dicen gobernar, que han dicho gobernar este país. Y también, en medio de todo este caos psicológico, psíquico que tú y psicopático que tú has descrito muy bien como profesional, se suma una situación política que es muy difícil de explicar porque hay una hegemonía comunicacional que no le permite. La hegemonía son 2. La del usurpador que tiene controlados los medios para mentirle a su gente y ellos viven en otro mundo, en otro país, y la de los medios privados que no le permiten al gobierno interino difundir información y darle orientación al pueblo de Venezuela en una situación tan crítica como esta, explicarles qué es el gobierno interino, cuáles son los pasos, eso también está callado. Vamos a ir a una pausa, Marisol, y al regreso vamos a hablar de esto. No creo en mi familia, no creo en nadie, dudo de todo el mundo, y en ese saco también entra el presidente encargado, Juan Guaidó. Ya volvemos, amigos, con este programa especialísimo en estos tiempos de caos renovador que estamos viviendo en Venezuela. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. El que calla otorga. Si quieres cambiar tu ciudad, tu país, escuchamos tu propuesta. Habla Caracas. Este sábado, a las 2 de la tarde, con el diputado Tomás Guanipa, por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho con nuestra invitada de hoy, la psicóloga Marisol Ramírez.
no quiero perder mucho tiempo porque es muy interesante y necesario en estas horas aciagas de Venezuela y todos los venezolanos. Y quiero recordar la pregunta que le hacía antes de ir a la pausa. Ella nos hablaba muy bien de la desconfianza sembrada por la psicopatía que ha sido suplida. La política fue suplida por la psicopatía durante 20 años y tenemos una sociedad prácticamente esquizofrénica. Yo la estoy calificando, pero ya ella, que es la experta, dirá qué somos realmente en este momento. Y yo le preguntaba, en medio de esta confusión también se involucra una situación política que estamos viviendo, que es inusual también, porque nosotros no reconocemos unas elecciones convocadas violando la Constitución, no podemos hacerlo, no lo reconoce tampoco más de 50 países. No es un invento de un grupo de opositores de Venezuela, no, es la reacción, Marisol, de los países del mundo que viven amparados y arropados por el manto de la legalidad, y esa legalidad está representada en sus constituciones. Por eso hay un cerco diplomático contra quienes usurpan el poder, y luego una situación también que no es normal, que es la que se presenta el 10 de enero. ¿Cuántos venezolanos entienden realmente esta situación, Marisol? ¿Cuántos venezolanos saben por qué ha sido calificado de usurpador de acuerdo al bloque constitucional que respalda y asesora a la Asamblea Nacional? ¿Y por qué el mundo los rechaza? ¿Cuántos venezolanos están realmente conscientes de la situación política? Porque yo veo grupos que son opositores y se llaman opositores cuando ya no somos oposición, tenemos un gobierno interino, exigirle al presidente Juan Guaidó que se mueva, que haga las cosas, que haga lo que tenga que hacer, que, bueno, y comienzan a darles recomendaciones. Esto entra en esa desconfianza que tú has descrito que también sufre la familia venezolana. Sí, fíjate, vamos a empezar por una cosa muy simple, y es que si yo desconfío de mí, desconfío de mis afectos, desconfío de mi vecino, desconfío de mi entorno, ¿voy a creer en qué? Es muy difícil. Es un efecto multiplicador este asunto de vivir en la desconfianza. Por tanto, yo voy a exigir cosas, ¿verdad?, que en personas, en figuras como el presidente encargado, sobre las cuales también voy a desconfiar. ¿Qué pasa? Aquí hay dos factores muy importantes. El primero de ellos es que en la historia de nosotros como sociedad, el mito del héroe, comentado por muchísimos colegas y muchísimos casos, muchísimas personas, el mito del héroe nos ha hecho mucho daño. Siempre hemos creído que alguien tiene la responsabilidad de generar esa medida heroica, mesiánica, que me va a salvar a mí de la tragedia en la que yo vivo. Disculpa que te interrumpa, hago este inciso. En la era democrática decían, aquí lo que hace falta es un militar para que ponga orden. ¿Te refieres a eso? Exactamente. Fíjate, eso que en ese momento nos llevó a lo que estamos viviendo, hoy aparece detrás de estas exigencias a veces totalmente ignorantes, sin duda muy respetadas, porque tienen que ver con el sufrimiento, tienen que ver de alguna manera con la angustia, tienen que ver con la ansiedad, que se le hacen, por ejemplo, al presidente Guaidó. Es que él tendría que ser ese superhombre que resolviera lo que nosotros como sociedad, como ciudadanos, no hemos podido resolver. Y ahí vamos al segundo hito. Fíjate, ¿por qué no lo hemos podido resolver? Porque en la medida pequeñita, en la medida particular, muchísimas veces nos hemos aprovechado inclusive de nosotros mismos. Muchos ciudadanos se han aprovechado de otros, porque cuando tú especulas, cuando tú engañas, cuando tú sencillamente te vales de la situación que estás reproduciendo el mismo fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando finalmente? Ese mito es esa necesidad del héroe, que por favor, todos los que me están escuchando, los héroes solo habitan dentro de nosotros mismos. Nosotros somos los héroes de esta historia, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros será ese héroe valiente en la medida que entienda que necesitamos vivir y desarrollar y poner en práctica lo que hemos vivido incluso en estos 7 días de absoluta desconexión. Y la segunda cosa importante es, por favor, tenemos que entender que la viveza criolla, aquel cuento del tío tigre y del tío conejo y aquel cuento de que nosotros somos los más vivos del planeta,
planeta nos ha hecho demasiado daño, ha permitido que lleguemos a lo que estamos. Esos dos fenómenos, como parte de nuestro gentilicio, tienen que de alguna manera acabar, y nosotros tenemos que reconstituir el gentilicio venezolano desde el lugar del respeto. Aquí tengo yo enfrente un libro que tendríamos que poder tener todos en la cabecera, como tengo yo la Biblia y la tienen posiblemente muchos, que es aquel famoso libro de formación social, moral y cívica del profesor Francisco Canestri, que nos enseñaba qué significa ser ciudadanos, qué significa ser gente decente, qué significa ser solidarios. Entonces, aquí lo que tenemos que comprender es que este proceso de derrumbe de todo lo que estamos viviendo nos tiene que llevar a ser cada vez más, no solo más solidarios, sino a creer además en que el héroe que necesitamos habita en mí y habita en mi vecino y habita en mi comunidad. Fíjate cómo es cierto lo que estamos diciendo y lo que tú estás analizando en este momento, que en el chat del canal de YouTube de RCR 750, la señora Auristela Guevara, asidua oyente de este programa, me dice: Thais, ¿cómo asociarnos ante esta disociación de dos presidentes, ya va que entró otra, de dos presidentes y todos los poderes dobles? Y todos mandan y nadie gobierna. Fíjate, es la confusión. Es la confusión de la que yo hablaba. Lo llaman presidente. Ayer en el Dilo me decían, es que el gobierno, lo llaman gobierno, lo llaman presidente. Dicen que hay dos gobiernos. Dicen que todos mandan. Y tú has señalado el libro que tenemos acá, que para la psicóloga Marisol Ramírez y para mí, antes de entrar al programa, estábamos conversando y en los intermedios, es la base y el secreto fundamental de todo esto, y ella lo ha dicho: ignorar el contenido de este libro, Formación Social, Moral y Cívica. Y esto no tiene nada que ver con clases sociales, no tiene nada que ver con profesionales, no tiene nada que ver con nada. No. La ignorancia sobre el contenido de este libro es el gran problema que tenemos en este momento, y por eso la gente está confundida. ¿Tú estás confundida, Marisol? Para ti hay dos presidentes. Para nada. Y fíjate que te explico algo más a propósito de este ejercicio disociativo del que menciona Nuestra Señora que nos oye y que tú traes de vuelta a Auristela, la señora Auristela. Es que el ejercicio psicopático o el juego psicopático como forma de relación a través de las emociones y a través de la cotidianidad produce en efecto este juego, un juego disociativo. ¿Qué es lo que es verdad? ¿Qué es lo que es mentira? ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es malo? Los seres humanos somos seres naturalmente que tendemos a polarizar las cosas, lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo iluminado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es comprender que estamos justamente evidenciando el efecto de este juego. Entonces es importante para la señora Auristela y para todos los que nos oyen que tengamos claro algo. La palabra crea realidades. Cuando yo, ¿verdad?, hablo, cuando yo digo cosas, cuando yo digo te quiero, cuando yo digo te odio, cuando yo digo voy a hacerlo, cuando yo digo no voy a hacerlo, cuando yo digo existe, cuando yo digo no existe, no solamente estoy nombrando una situación, estoy creando un mundo de posibilidades y realidades en mi entorno. Entonces, cuando nosotros decimos hay dos gobiernos, no señor, hay un gobierno que es real. Perdona que te interrumpa, ¿por qué cree Auristela que hay dos gobiernos? ¿Por qué no sabe que realmente hay un gobierno legítimo que reconoce más de 50 países? Ese reconocimiento de más de 50 países no le indica a Auristela y a millones que seguramente se están haciendo la misma pregunta de ella, que algo normal no está pasando y que a quien no reconocen no se le puede llamar presidente. Pasa a la señora Auristela y pasa a muchas personas, como tú bien lo señalas, que en este nivel las emociones no nos permiten muchas veces distinguir lo que realmente es lo real. Les voy a poner un ejemplo muy simple. El individuo que maltrata el maltratador en un hogar, ese señor que llega, ¿verdad?, y le cae a golpes a su esposa delante de sus hijos. ¿Ustedes saben lo que piensan esos niños? Esos niños empiezan a dudar y a creer, si mi papá hace esto, que es mi papá, que nos trae la comida, que dice que nos quiere, que dice que quiere a mi mamá, y le pega, y nos pega, caramba, ¿será que es bueno? Debe ser que es bueno, debe ser que es así.
porque ese es mi papá. Entonces comprendamos que eso que empieza, y no estoy diciendo que en todos los hogares hay un maltratador, pero sí tenemos algún episodio cerca, es comprender que lo que aprendemos a través del lenguaje emocional y lo que aprendemos a través de las experiencias emocionales cambian nuestro paradigma. Una cosa es lo que yo veo y una cosa es lo que yo creo. Entonces la palabra une esos dos espacios. Por eso es importante que empecemos a buscar, si quieren, sinónimos, si quieren, antónimos, pero no podemos seguir repitiendo las mismas palabras para designar esta realidad disociada, esta realidad psicotizante, esta realidad que para lo único que nos ha servido es para traernos hasta este espacio de absoluta destrucción, caos y confusión, del cual estamos saliendo y vamos a salir bien. Yo quisiera hacer otra comparación, a ver si vamos entendiendo. Oriana Fallaci, en su libro El Hombre, ya no se consigue ese libro lamentablemente, pero Oriana Fallaci es un referente de mis compañeros periodistas. Yo no soy periodista, admiro profundamente esa profesión y las circunstancias del país me han llevado a estar tras estos micrófonos, comunicando y orientando. Oriana Fallaci, en un pasaje de su libro, hablaba de la costumbre, Marisol, y decía: la costumbre es una de las cosas más perversas, uno de los sentimientos más perversos que hay. La costumbre hace que la mujer se acostumbra a que el marido le pegue una y otra vez y ella convierte aquello en una situación que es degradante, que es inaceptable, en algo normal. ¿Podríamos hacer una similitud de estos 20 años? El pueblo de Venezuela se habrá acostumbrado al maltrato verbal de Hugo Chávez Frías, al abuso de poder, al asaltar los poderes públicos y la justicia, al abuso de su verbo grosero en cadenas interminables de horas de radio y televisión, al abuso policial, al robo descarado. Y además te añado, ¿tú crees que el pueblo de Venezuela en este momento, en todos los niveles sociales, asocia el problema de la luz, del agua, la falta de medicinas, de alimentos y la falta de país a la corrupción? Mira, hay una distinción pequeñita que quiero hacer al inicio de esto, ¿no? Ninguna mujer se acostumbra a ser maltratada. Aquí hay un tema de poder y de control, ¿sí? Ninguna mujer tenemos en los genes la oportunidad de sentir que es que yo soy menos que el hombre y por lo tanto tengo que dejarme maltratar. Lo que ocurre es que lo natural o lo que se ha naturalizado es la violencia y el ejercicio de poder, que comienza por ese papá, que comienza por este ejemplo que tú ponías. Sobre esa base de la violencia naturalizada, entonces podríamos decir que sí, hay una gran similitud entre lo que ha pasado desde hace 20 años como mal modelo, gobierno, como mal gobierno, como modelo, como sistema, se ha naturalizado y se creyó durante mucho tiempo que caramba, que eso era lo que tenía que ocurrir, que eso era lo que tenía que pasar. Bueno, tú lo citaste bien. Hace 20 años, mucha gente decía, aquí lo que hace falta es una bota. Aquí lo que hace falta es una bota militar para que nosotros salgamos de estos corruptos y de toda esta cantidad de desastres que allá y entonces había. Entonces, ciertamente, hay un modelo que se naturalizó, que se instauró y que empezó desde el principio a mostrarnos que la realidad no era la realidad. Que la realidad se componía de verdades y las verdades se comunicaban a conveniencia de quien lo hacía. Y esto fue acomodándose, por supuesto, en los distintos espacios de la vida de la ciudadana, lo económico, lo político, lo educativo, lo social, lo familiar. Cuando tú me preguntas si la mayoría de las personas piensan, o si yo creo que la mayoría de las personas piensan que este fenómeno de la oscuridad que hemos vivido y la falta de agua que estamos viendo y todo lo demás está asociada a la corrupción, yo creo que cada día, cada uno de estos días que ha estado transcurriendo desde el jueves pasado, mañana hacemos una semana, yo creo que más venezolanos se han ido dando cuenta que sí, que en efecto nos robaron. Pero no solamente fue que nos robaron nuestros impuestos, no solamente fue que nos robaron dinero, nos robaron la vida, nos robaron la salud, nos robaron las medicinas, nos robaron los sueños, nos robaron la esperanza. Y mucha gente aún todavía sigue de alguna manera creyendo que esto de alguna manera, o haciéndonos creer que esto no es más que un accidente y que con que yo estire la mano y espere la caja o espere el tanque azul,
que me van de alguna manera a vender gracias a un carnet, yo voy a restaurar mi condición de dignidad para vivir. No, querida audiencia, no es así. Tenemos que comprender que nosotros como seres humanos necesitamos volvernos a sentir dueños de lo que sentimos, de lo que creemos, de lo que pensamos para poder actuar como ciudadanos responsables, valientes y sobre todo respetuosos de lo que tenemos como que es nuestra otra Biblia, que es la Constitución, y que de alguna manera nuestra verdadera Constitución y que es la que nos dice hacia dónde vamos. Pero necesitamos restaurar nuestra salud y vigilar nuestra salud emocional, de con qué nos reunimos, en qué creemos, cuáles son las palabras que usamos, qué es lo que repetimos, a quién le queremos creer. Es comprender que existen dos maneras de mostrar la realidad, ciertamente, pero hay una de ellas que atenta contra la dignidad, atenta contra la vida posible, atenta contra lo que somos, y hay otra que es la que es jurídicamente legal, que es la que nos permite, en el ejercicio de la democracia perdida, restaurarnos y poder transitar hacia esta Venezuela que todos necesitamos de alguna manera recuperar. Tenemos que ir a una pausa, Marisol. Antes de ir a la pausa, quiero dejar 2 temas que tenemos que tratar rápidamente y quizás 1 o 2 llamadas nos dé tiempo. Vamos a ver qué nos dice nuestro equipo de producción. Los saqueos. Los saqueos, donde sea. No vamos a diferenciar saqueos de comida o saqueos de tiendas en centros comerciales. Los saqueos. Y la incertidumbre, que creo, y yo no soy la experta es la psicóloga Marisol Ramírez, considero, revisando mis redes sociales cuando escribo, Marisol, y cuando la gente me hace preguntas tan elementales sobre la incertidumbre que hay en cada uno, me preocupa y me atrevería a decir que allí está el secreto de todo. Hablar claro, aclarar, analizar y describir qué es lo que ocasiona esta incertidumbre. Vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Amigos, continuamos con este programa especialísimo para ustedes, dedicado a ustedes, porque por todos los medios me llegan palabras de angustia. Incluso me han llegado a preguntar, y para eso estamos aquí con Marisol Ramírez, nuestra invitada de hoy, presidenta de Psicólogos Sin Fronteras. Me avisan que tenemos 2 llamadas, sí. Me han preguntado, Marisol, además desde el exterior, personas muy angustiadas, ¿cómo hago para mantener la cordura? ¿Cómo hago para escribir lo que está pasando? ¿Cómo hago yo
para en esta situación no perder la calma? Me lo escriben por todas partes y incluso amigos me lo preguntan. Y antes de ir a la pausa te hablaba de la incertidumbre. Uh-huh. Yo a muchos les respondo que yo sé lo que está pasando. Sé lo que está pasando y a pesar de saber lo que está pasando también estoy afectada, también me agobia, también me angustia. Entonces creo que es fundamental explicar el origen de esto, cómo transcurrió, cómo nosotros permitimos, y ahí vamos a la ayuda psicológica que tú debes darnos a todos y a nuestra audiencia, cómo somos copartícipes y cómo hemos sido corresponsables quienes no levantaron su voz ante el primer preso político, ante la primera expropiación por Hugo Chávez Frías por radio y televisión, ante la primera sentencia por radio y televisión que fue contra la jueza Fiuni, ante cada uno de los abusos de poder, el asalto a la justicia. Y como nosotros no dijimos nada, y no vamos a hablar antes cuando otorgaron los sobreseimientos y violaron la Constitución de 1961. Hemos sido protagonistas, silentes de nuestra destrucción y ahora somos las víctimas. Y luego vamos al saqueo. Pero tenemos 2 llamadas en línea. Tenemos a la señora Teresa Padilla desde el centro de Caracas. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Thais, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Saludos y saludos a la psicóloga. Bueno, 2 cosas. Primero, el saludos también para Neomar, para decirle que estoy aquí en Venezuela, regresé hace un tiempito, porque me ha sido difícil comunicarme con su programa que tiene con Daniel, pero muchísimos saludos para ellos. Bueno, lo que les voy a decir es lo siguiente, y lo voy a decir de una forma muy sencilla, muy sencillita. Yo, para amanecer del sábado para el domingo, que me asomé al balcón de mi casa, yo vivo aquí en el centro, y veía hacia el Paraíso, hacia San Martín, aquella oscuridad tan absoluta que me conmovió de una forma. El Paraíso parecía que tenía una nube gris encima. Lo primero que me asaltó fue pensar, y lo sigo pensando, que esto fue obra del gobierno. Eso fue lo primero, y yo todavía no había escuchado opiniones de nadie al respecto, pero para mí ha sido eso. Esto es un autoatentado, un atentado para terminar de someternos, que no nos van a someter, pero eso es lo que ellos piensan. Y nadie me saca de esa tesis. Esto es obra del gobierno. Y lo digo así sencillito, sin entrar en más consideraciones ni en profundidades. Obra del gobierno, Thais. Gracias y hasta luego. Gracias, Teresa. Vamos a comenzar a cambiar nuestro glosario. No es un gobierno. Son los usurpadores. Margarita Villarreal, desde La Guaira. Bienvenida. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, señora Thais, y a la psicóloga que la acompaña. Bueno, ya de lo que le iba a preguntar ya usted habló. La parte espiritual, cómo nos afectó esa oscuridad, ¿verdad? Bastante fuerte. Porque no es solamente no poder planchar, cocinar y nada, sino la parte espiritual interna, esa oscuridad interna. Entonces, mi pregunta es, ¿qué están esperando los diputados de la Asamblea Nacional para que están discutiendo la aplicación del artículo 187, y tengo entendido por un reconocido abogado que lo dijo hoy en un programa de la radio, que están guabineando con esto porque hay un sector o un grupito de diputados que no quiere que se aplique el artículo 187 en el numeral 11, porque no les conviene, porque ellos tienen su negocio con el gobierno. Yo creo que la gente que ha acompañado a Guaidó debemos salir a la calle de manera nutrida, como han sido todas las concentraciones, con una pancarta exigiéndole a la Asamblea Nacional que se defina. Gracias y buenas tardes. Espero su respuesta. Gracias, Margarita. Bueno, las respuestas de la psicóloga, la señora... Yo les pido que vuelvan a escuchar el programa porque creo que la respuesta a Auristela fue una respuesta muy clara. Y aquí nadie ha dicho que todo está normal, todo lo contrario. O sea, que quisiera que escuchar... En esa locura y esquizofrenia colectiva no escuchamos bien. Eso tampoco nos permite escuchar. Pero sí. El saqueo, vamos a hablar del saqueo rápidamente porque ya nos quedan pocos minutos y ya vamos al corte. Solamente recordemos algo, y a propósito de lo que dice Thais de volver a oír el programa. Cuando yo naturalizo la violencia, cuando para mí se hace natural dentro de mi casa la violencia, yo voy a ver como natural cualquier manifestación de violencia institucional o mal llamada institucional a la cual yo me vea expuesta.
Entonces, es evidente que todo este decálogo de cosas ahí que tú mencionabas antes de la pausa, solamente era posible verlas como viables, puesto que hay una sensación de naturalidad y de que todo pasa de alguna forma, ¿no? Entonces es importante entender que cuando llegamos al saqueo, el saqueo dejó de ser viveza criolla. El saqueo como viveza criolla es una manipulación más. Está demostrado que lo que ocurrió en el Caracazo era una cosa provocada. Eso no fue de ninguna manera tan espontáneo como se quiso mostrar. Y el saqueo dejó de tener como la base la viveza criolla para tener a la miseria humana. Porque en el saqueo nosotros vamos no solamente en contra del que suponemos que tiene y no nos quiere dar, no nos quiere vender, no quiere especular. No, vamos contra nosotros mismos. Atentamos contra nosotros mismos. ¿Por qué no usar la energía del saqueo para convertirnos en mejores redes solidarias, en mejores redes ciudadanas? ¿Por qué no usamos esa energía que nos lleva, que tiene que ver con el desespero, ese papá que tiene 2 hijos, que no consigue cómo darle de comer a sus hijos? Puedo comprender humanamente, compasivamente lo que siente, pero unirnos a esa energía destructiva que significa el saqueo en cualquiera de los escenarios no nos va a conducir a resolver este problema que estamos viviendo. Nos genera otro problema más. Entonces es importante entender que finalmente varias cosas claras. 1, tenemos que cuidar cómo nos expresamos, lo que estamos diciendo. Muchas veces repetimos cosas que no son ciertas y eso es parte del juego disociado y del juego psicopático. 2, cuando tenemos la necesidad y la angustia, la incertidumbre, el cerebro humano no está diseñado para que yo mantenga espacios de incertidumbre por largo tiempo. No está. El cerebro humano está diseñado para tener espacios de incertidumbre y buscar oportunidades y soluciones de respuesta. Esa respuesta tiene que ver con mi contacto y con mi compartir con el otro. Es como empezar a buscar en qué sí puedo confiar, en quién sí me puedo unir. La solidaridad estos días ha sido una demostración, ha sido un valor inmensamente importante entre vecinos que no conocía, entre gente que vive en mi propia calle. De eso se trata. Nosotros no vamos a permanecer en la calle protestando por nada si no confío en la gente que tengo a mi lado, si no me uno con otro que piensa como yo, si no apoyo al otro que está en peor situación a la mía. Entonces es entender que esa descarga emocional, eso que dice la señora en el chat, no sé, estoy deprimida, no sé, señora, busque ayuda, busque con quién conversar, busque quien la escuche, busque de alguna manera en quién apoyarse, para que usted pueda ver que no es solo usted y que entre dos la carga es mucho más sencilla de vivir y llevar. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro último segmento de Buen Provecho. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya en nuestro último segmento estamos conversando con Marisol Ramírez, psicóloga, presidente de Psicólogos Sin Fronteras, coordinadora del programa de formación psicosocial y asistencia psicológica Acompañando en el Dolor, en alianza con el Grupo Social CESAP, egresada de la Universidad Central de Venezuela y especialista en planificación de políticas de salud en el CENDES. Vaya si tiene conocimiento para orientarnos la psicóloga Marisol Ramírez. Y sí,
después de 20 años de estar gobernados, por decirlo de alguna manera, con estos personajes, pues tiene que haber una sociedad completamente confundida. Pero la confusión también forma parte de la búsqueda de cada uno de nosotros de la verdad. Porque sentarnos en un diván a invocar ahora, ya que no llegó la ayuda humanitaria detrás de los camiones, ya que no vinieron los norteamericanos, aun cuando algunos estén contando las horas porque se fue la embajada, se fue el personal de la embajada americana y entonces sueñan con que llegará tipo película alguien a salvarnos. Ahora invocan un artículo, el 187 numeral 11, sin saber qué significa, aferrados a eso. Mientras todo eso ocurre, no resolvemos realmente, Marisol, lo que tenemos que resolver. Y es que esto solamente es un asunto de los venezolanos, que ningún país va a utilizar el dinero de sus contribuyentes, ningún presidente, para ir a salvar a quienes están sentados esperando que los rescaten. Hay que hablarles claro, porque tienen que madurar, tienen que convertirse de una buena vez en ciudadanos. A la señora que decía que había que ir a la Asamblea Nacional marchando, pues sí, háganlo, pero después de que confirmen cuántos países están dispuestos a hacerlo, porque si no, vamos a quedar muy mal. Minutos para despedirnos, Marisol, y que quedan muchas preguntas, muchos comentarios en las redes sociales, y creo que vas a estar con nosotros de nuevo el jueves en otra sesión, en otra terapia de shock. Yo lo que quiero dejarle como mensaje a la gente de tu audiencia es que, fíjense, estos días, tomemos lo bueno de estos días. ¿Y qué es lo bueno de estos días? Estos días hemos tenido no una mano que nos trae una migaja, sino hemos tenido una mano amiga que nos ha brindado la oportunidad de un plato de comida caliente, una taza de café, un siéntate aquí, conversemos de otra cosa, una mano solidaria. Eso es lo que también somos como venezolanos. Tenemos que aferrarnos a ese buen venezolano, que somos más. Sin duda somos más. Los que queremos una Venezuela diferente y los que podemos de alguna manera entender que para podernos acompañar, para podernos ayudar y apoyar, necesitamos de otros. Nosotros, los psicólogos, yo siempre digo que ante los desastres, los psicólogos siempre estamos allí, pero es la gente sensible, la gente de buena voluntad, la gente de buen corazón, la gente con sensibilidad, los primeros que reciben a los que están de alguna manera más afectados. Entonces vamos a entender que aquí de lo que se trata es de acompañarnos, y vamos a acompañarnos en el respeto, en la solidaridad, en el apoyo que somos capaces de dar. Nosotros como Psicólogos Sin Fronteras tenemos un servicio de psicología gratuito en alianza, bien lo dijo Thais al principio, en alianza con el Grupo Social CESAP al final de la Avenida Baral. Ustedes pueden llamar y pedir cita allí. Nosotros los vamos a recibir con el inmenso, no solamente con el inmenso amor, sino con el profundo respeto que merecen. 860-3885. Y en nuestras redes van a seguir ustedes @PSF Venezuela, recibiendo información acerca de las próximas acciones que vamos a tener. Pero créanmelo que este espacio como el que Thais nos lleva adelante y nos permite ver, lo que pretende estimular es que encontremos la verdadera naturaleza del venezolano, resiliente que somos, solidario que somos y deseosos de la Venezuela que necesitamos y merecemos. Gracias, Marisol, gracias a nuestra audiencia, a la audiencia buena, a la audiencia que quiere aprender, a la audiencia que demanda orientación. Hay personas muy buenas, muy buenas. No permitamos que esas manchas, que esas personas que están contaminadas y son tóxicas, prevalezcan sobre los que son más humanos, los que son solidarios, los que tienen sensibilidad. Es con esos venezolanos con los que vamos a construir la nueva Venezuela. Que tengan todos una feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho